como estábamos hablando, yo veo que nuestra generación está más avanzada, más joven de como estábamos antes, y estábamos hablando de la tecnología. Ahora se ve mucho, hablamos de la música. Sí. Quiero hablar un poquito acerca más de eso, porque el mundo secular no quiere darle crédito a lo que se ve ni lo que se escucha. Dicen que eso no tiene nada que ver, que los padres tienen que controlar lo que los hijos ven y lo que los hijos escuchan, y dicen que no hay influencia. Y yo estoy en desacuerdo con eso, porque ya vemos muchas películas para los niños que se ven cosas que no se deberían ver, y los niños empiezan a imitar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Le echamos la culpa a Hollywood? ¿Le echamos la culpa a lo secular? ¿Qué son algunas de las consecuencias o problemas que estamos viendo? La rebeldía en un joven se produce porque no hay familia. Se ha perdido el contexto familia. Ya no es papá el que trabaja, ahora es papá y mamá. ¿Con quién se quedan los hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde pasan el día? Pero no es eso solo, se agrega algo más. De cada 3 hogares, hoy 2 están en divorcio. Entonces, ¿cuáles son los padres que tienen los hijos? Muchos hogares con padres divorciados. Entonces, la rebeldía está originada por un dolor interno. El alma del joven sufre, pero no sabe expresar un joven ese dolor. ¿Y cómo lo expresa? Con la rebeldía. Y también podemos decir que cada hogar tiene una persona extraña sentada en su living room 24 horas por día, que se llama televisor. Entonces, como los padres están tan ocupados, prefieren que sus hijos pasen el tiempo delante del televisor y usarlo como babysitter. Y entonces, o una niñera. Y entonces los niños, claro, ellos no saben escoger porque son inmaduros qué es lo que están mirando. Y justamente hay unos cartoons, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero que no enseñan cosas muy buenas a los niños. Entonces los niños van absorbiendo todo lo que van mirando en la televisión y después ellos lo ponen en práctica. Y no solamente eso, que a través de la televisión hay ciertos métodos que están usando las compañías que hacen esos tipos de dibujos animados que son que los vuelven adictos a los niños a verlos. Entonces, niños y jóvenes están detrás de esos programas constantemente y después, por supuesto, ellos creen ser parte de ese personaje y lo aplican a su vida diaria. Y eso lo hemos visto muchas veces en crímenes que han cometido los niños. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, entonces, no puedo ver televisión, mis hijos no pueden ver televisión, mi vida va a estar aburrida, ¿qué hacemos? Claro, no podemos cerrarle las puertas a todo, porque no todo es malo, pero al no tener otra vez el contexto del hogar, ¿quiénes son los que están guiando a sus hijos bajo qué patrones? Claro. Si los padres no tienen principios, si los padres no tienen patrones, ¿cómo guían a sus hijos? Entonces, si los padres no entienden, sus hijos menos van a entender. Y ellos lo que ven lo asimilan como que es bueno, pero en realidad no es bueno. Ok, vamos a un ejemplo. Tenemos, vamos a poner una familia que, tienen 2 teenagers y estos teenagers ya están bien rebeldes y no quieren obedecer a sus padres ya no tienen el control de sus hijos. ¿Es muy tarde? No creo, pero hay un principio que calma la rebeldía o cualquier otro elemento que se podría ver en una persona, y es el amor. Yo creo que si los padres se preocupan por ese joven, más de preocuparse por adquirir una casa más o por adquirir un automóvil más, dejar de lado aquellas cosas que son perecederas en esta vida y ocuparse más por la familia, que es de más valor, y especialmente los hijos, que son un regalo de parte de Dios y son transitorios en esta vida, porque después ellos se van de la casa, ¿verdad? Y son un regalo que son momentáneos y necesitamos disfrutarlos y emplear nuestro tiempo en ellos. Aquí en Buenas Noticias, como había dicho, vamos a tomar unos momentos en los próximos, 5 o 6 programas, hablando específicamente de la familia. Yo me recuerdo en los tiempos de mis padres, cuando yo era pequeño, casi ni se escuchaba del divorcio, casi ni se escuchaba de muchas de las cosas que se están
viendo hoy en día, que son, bueno, ya para mí es una crisis que está sufriendo la familia. ¿Por qué están pasando esas cosas? Bueno, es interesante, no solamente hay cambios tecnológicos, sino también hay cambios en el orden familiar. Son muchas las razones. Una de las razones es el avance tan rápido también de las cosas como han modernizado últimamente. La familia se ha modernizado. Hace 40 años atrás, los problemas que tenemos hoy en día existían en esos tiempos, pero no sabíamos cómo dialogar, no sabíamos cómo comunicar o cómo tratar con esos problemas, o ahora estamos hablando de unos problemas completamente diferentes a lo que existía hace años atrás. Bueno, yo creo que lo que mi esposo dijo es cierto, los valores han cambiado. Porque yo recuerdo que mis padres sí discutían, pero nunca hablaron de divorcio. Y hoy parecería ser que, bueno, dejamos un dentífrico destapado y ya nos molestó y queremos atravesar por el divorcio, ¿no es cierto? Porque nos falta la paciencia, la constancia, o porque quizás ya nos hemos olvidado de lo que hemos prometido en el altar. El divorcio, lo que nosotros como consejeros también matrimoniales, lo que hemos notado es la creciente entrada de quizás lo que podemos llamar el adulterio. Vamos a usar la palabra literal, ¿verdad? El adulterio que se está produciendo hoy en el hogar, tanto sea por ambos lados, ¿verdad? Por parte del hombre como de la esposa. El adulterio ha llegado, y el factor del adulterio puede ser muchas razones. El factor del adulterio se inicia en los cambios, como hablamos antes, cambios tecnológicos, pero ahora cambios hogareños, cambios de estructuras del hogar, que el hombre trabaja, la mujer trabaja, 100%. No es que esté malo que la mujer trabaje, como dijimos antes, no es el hecho de que la mujer no tiene que trabajar, pero hay un exceso de trabajo. Claro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es bueno trabajar, pero no excesivamente. A la mujer se le fue dado una labor importante dentro del matrimonio, pero no tanto el esfuerzo en el trabajo. Y hoy sí, hoy 100% el hombre por un lado, la mujer por el otro, tienen las oportunidades fuera de la casa, se presentan las posibilidades más grandes de adulterio, y eso es una de las causas más grandes de divorcio. El adulterio, el otro lado es el dinero. Son los dos factores más fuertes que causan hoy un divorcio. ¿Y por qué el dinero? El dinero puede ser dos factores: el excesivo dinero, la excesiva cantidad de dinero, o el no tener dinero. Quiere decir que no hay balance, no hay términos medios. O hay mucho dinero y viene la causa del divorcio porque ya uno como que lo consigue todo teniendo todo el dinero, ¿verdad? O el no tener nada de dinero, hablábamos nosotros como la desaparición de la clase media, casi en el mundo está desapareciendo. O hay pobres o hay ricos. Y entonces esos dos polos están causando ese estrago que es el divorcio, ¿verdad? También yo creo que en cuanto al adulterio se refiere, ¿no? Hoy vivimos vidas tan agitadas que ya no tenemos tiempo para dedicarnos el uno al otro. Y ya de por sí Dios nos creó a nosotros diferentes, hombre y mujer, no solamente mirándonos físicamente, por supuesto porque podemos ver la diferencia, pero también nos creó espiritualmente diferentes. El hombre es visual y el hombre es práctico. Y la mujer es audible y la mujer es emocional. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, quizás el hombre, como es práctico, es el cumpleaños de su esposa y se le rompió el vacuum cleaner. Y para su cumpleaños le regala un vacuum cleaner y la esposa no estaba esperando eso porque ella es emocional. Ella estaba una aspiradora, exactamente. Claro, sí. Entonces estaba esperando un ramo de flores, estaba esperando una joya, estaba esperando una tarjeta, cosas que llenan nuestra parte emocional. Ahora, debido a que la mujer es emocional, necesita que el esposo le diga palabras bonitas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el hombre está tan ocupado fuera de la casa y cree que con trabajar 8 horas, 10 horas o 2 trabajos y traer el cheque a la casa, ya cumplió su función. Y no es así. Entonces, no le dice palabras bonitas a su esposa. La esposa sale a trabajar y nunca falta quien se las diga, fuera de la casa. Entonces,
claro, la mujer al ser emocional dice, bueno, para mi esposo entonces yo no soy atractiva, yo no soy bonita, no me dice nunca nada lindo, al contrario todo lo negativo, y esta persona que yo encuentro afuera me está diciendo palabras bonitas, quiere decir que yo todavía tengo valor. Entonces comienzo a tener, o se comienza a tener, una relación con la otra persona que parecería ser inocente, hasta que después se llega, por supuesto, al adulterio. Con eso, ¿cómo podemos presentarles a los que nos están viendo en este momento una solución? A todos nos gusta lo bueno y queremos buscar una solución linda, pero para eso tenemos que averiguar el ingrediente. Si yo quiero saber de cómo fue hecha esa comida, tengo que averiguar qué le puso, qué le colocó, dónde consiguió este elemento para que el sabor sea tan bueno. Lo mismo ocurre con nosotros, el ser humano. Tenemos que saber a quién nos hizo, quién nos creó y de qué manera hemos sido creados. Exacto. Porque cuando vemos a un hombre o una mujer, diferenciamos sexo. Este es hombre, esta es mujer. Pero ahí nos quedamos y nos basamos más en el sexo que en la creación de la humanidad. ¿Cómo fue hecha? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo ha diseñado? ¿O somos producto del mono? ¿De dónde? Bueno, ¿verdad? hay algo que yo aprendí, ¿no? Por experiencia y me sirvió mucho. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, viene con un manual, ¿verdad? Claro que sí. Cuando ese artefacto eléctrico se descompone, aún si llamamos a un técnico, el técnico tiene que mirar el manual del fabricante para poder saber qué pieza tiene que reemplazar. Bueno, si lo transportamos al área espiritual, es exactamente lo mismo. El fabricante es Dios del ser humano. El manual de instrucciones es la Biblia. Entonces yo puedo tener mi propio manual y yo lo he usado mucho. Por eso quiero decirle a todos los que nos están viendo por televisión que es algo que yo misma apliqué en mi vida. Lo he usado por mucho tiempo, pero me di cuenta que mi propio manual no funciona. Entonces tuve que ir al manual del fabricante. Y cuando me enfrenté con el manual del fabricante me di cuenta que tenía que cambiar ciertas piezas en mi vida. Tenía que dejar el orgullo de lado, el egoísmo de lado y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Que son difíciles. Exacto, no es fácil. Pero la Biblia nos promete que Dios va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar. Entonces yo lo he comprobado en mi vida y realmente sí es cierto y lo podemos recomendar, ¿verdad? Dios nos hizo tripartitos, eso es la incógnita de muchos. Cuando tú me ves a mí, yo te miro a mi esposa, vemos un ser humano, pero no entendemos cómo Dios nos creó y nos hizo tripartitos, o sea, en tres partes. Si tú divides un cake en tres partes, un postre en tres partes, bueno, así nos hizo Dios a nosotros. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Lo que la gente mira es el cuerpo. Dios no mira el sexo. Nosotros sí miramos el sexo. Pero Dios nos creó para funcionar en esas partes. Espíritu nos relaciona con Dios. El alma, que es el centro de nuestra mente, voluntad e intelecto, nos relaciona con el medio ambiente. Son mis emociones. Y el cuerpo es esta cajita, ¿verdad? Que viene del polvo va, que es la que está sosteniendo, o está el alma y el espíritu dentro de esta cuerpo. Una cajita. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos desalineados? Dios nos hizo bien alineaditos, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, entonces vamos a funcionar bien porque entendemos el idioma espiritual. Amén. Pero si nosotros nos movemos por nuestras emociones, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios hoy en día? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué ella se va de la casa a dormir de la mamá? ¿O por qué hoy a la noche él duerme en una cama y ella duerme en otra cama? Duermen separados. ¿Por qué? En un cuarto él, en un cuarto ella. ¿Por qué? Porque se lastiman. Sus emociones son afectadas. Entonces, cuando uno se hiere en sus emociones, entonces ahí se produce, por supuesto, el enojo o la ira o la violencia, lo que sea. Entonces, si entendemos esa área, que nosotros no nos podemos mover emocionalmente, nos tenemos que mover en un contexto espiritual. Dios nos hizo a su imagen espiritual. Así es. Y si nosotros entendemos eso y nos alineamos a la perspectiva bíblica, entonces vamos a entender al matrimonio de otra manera. No nos atacamos nosotros mismos. El problema de los matrimonios es que se atacan en sus emociones ellos. Y entonces no viven una vida espiritual, que es lo que carece hoy en día, diríamos, en muchos matrimonios.
Ahora, en cuanto a nuestras emociones, es cierto que nos herimos por cualquier cosa y muchas veces pensamos que nuestro esposo hace tal cosa porque nos quiere herir o porque no nos ama. Pero hay algo más que necesitamos saber y necesitamos decir. El hombre no ve más lo que tiene delante de sus ojos. Por ejemplo, si yo tengo el bote de basura en mi casa y quiero sacarlo a la calle, yo lo saco y lo dejo en la puerta de salida. Mi esposo pasa y sale por esa puerta, pero nunca vio ese bote que había que llevarlo hasta la calle. Y no es porque él me quiera herir a mí, o porque no me ama, o porque quiera hacerme daño. No, es que simplemente no lo vio. Y yo lo he comprobado, ¿no? Con mi esposo mismo, que un día llega y me dice, Elena, ¿sabes qué? Fui al closet o al guardarropas y no encontré el pantalón negro, ¿dónde está? Y mi esposa hace lo mismo conmigo. Exactamente, entonces yo me puse a pensar y dije, bueno... Muy grandes, no solamente entre los esposos y esposas, sino también los hijos. Los hijos hoy en día son más rebeldes, más temprano en su edad, que lo que yo veía cuando yo era niño. Exacto. ¿Por qué están pasando esas cosas? Bueno, la palabra sería independencia. No somos dependientes unos de otros, sino más bien hoy se trabaja en un mundo independiente, donde antes mandaba el papá en la casa. En algunas casas manda la mamá, pero hoy en día mandan los hijos. Entonces la independencia que ha creado eso, que cada uno vive en un cuarto, ¿verdad? El cuarto del papá, este es el cuarto de la mamá y este es el cuarto del hijo. Y cuando llaman a las puertas y dice que venga a atender el jefe de la casa, va el hijo a atender. El hijo responde, el hijo contesta si es que quiere el producto o no lo quiere. O sea, en muchos hogares hoy en día mandan los hijos, ¿no? Y esos son uno de los, pocos de los efectos que vemos hoy en día en las familias. ¿Cuáles son las causas? Algunas de esas causas que están formando Bueno, como mi esposo dijo y habló acerca de la tecnología, yo creo que la música también es de mucha influencia sobre los jóvenes. Especialmente qué tipo de música se están escuchando, ¿no? Hay músicas que hablan de rebeldía, hay música que hablan mucho acerca de no someterse a sus padres o a las autoridades, y entonces todo eso va afectando el valor, digamos, familiar. Y ya los hijos van haciéndose rebeldes a sus padres, a sus maestros. Hemos visto la violencia en las escuelas, hemos visto cantidades de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque las prioridades y los valores han sido cambiados a través de los años. Ok. También vemos mucho abuso sexual en la familia de parte del papá, y también vemos abuso físico. ¿Cuáles son algunas de esas causas? ¿Por qué está sucediendo eso en la familia? El abuso sexual, yo diría, mi opinión, ¿verdad?, es un poquitito el contexto cultural. Tenemos que entender que nuestra cultura, hablando de la cultura hispana, es una cultura que vive un poquitito atrasada en lo que realmente el área sexual se refiere. No ha sido enseñada el área sexual. Me acuerdo que mis padres, yo creo que mi esposo opina lo mismo, no nos han enseñado lo que realmente significa la procreación, ¿verdad? En el sentido bueno, hablando, lo que es el área sexual, lo que es la intimidad. Y al no haber sido enseñada trae dificultades en el contexto matrimonial, porque actuamos un poquitito a veces como los animalitos, ¿verdad?, con sentidos, pero no más bien con inteligencia. ¿Qué hace una esposa que está siendo abusada físicamente por 5 o 10 años y piensa que se debe quedar con su esposo porque eso fue lo que ella prometió en el altar? ¿Qué hace una esposa? Bueno, yo creo que una de las cosas más urgentes que debería hacer es pedir consejería o tener una entrevista con alguien que le ayude. Porque no todos los casos son iguales, todos los casos son diferentes, y cuando damos consejos no podemos generalizar. Claro. Tenemos que ir individualmente por cada uno. Ahora, en cuanto a lo que dijo mi esposo de cerca del área sexual, es cierto, pero nosotros hemos notado por experiencia en el ministerio y también en consejería y en la vida, de que si un abuelo abusó, seguramente que el hijo también va a abusar. Es como un principio que ellos tienen,
que va yendo de generación a generación. Y eso es algo que lo tenemos que tomar con importancia en estos días y observar nuestras familias, nuestros antepasados, de qué manera actuaron, cuáles fueron sus patrones y comenzar desde la niñez, porque cuando atravesamos por problemas no se desarrolla cuando somos adultos. Todos nuestros problemas comienzan en la niñez. Cómo fuimos criados, cómo fueron nuestros padres, qué frustraciones ellos tenían, por qué frustraciones hemos atravesado nosotros. Entonces tenemos que ir desde atrás. Es muy difícil generalizar. Síntomas que vemos hoy en día, otra vez como estábamos hablando, yo veo que nuestra generación está más avanzada, más joven de como estábamos antes, y estábamos hablando de la tecnología. Ahora se ve mucho, hablamos de la música. Sí. Quiero hablar un poquito acerca más de eso, porque el mundo secular no quiere darle crédito a lo que se ve ni lo que se escucha. Dicen que eso no tiene nada que ver, que los padres tienen que controlar lo que los hijos ven y lo que los hijos escuchan, y dicen que no hay influencia. Y yo estoy en desacuerdo con eso, porque ya vemos muchas películas para los niños que se ven cosas que no se deberían ver, y los niños empiezan a imitar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Le echamos la culpa a Hollywood? ¿Le echamos la culpa a lo secular? ¿Qué son algunas de las consecuencias o problemas que estamos viendo? La rebeldía en un joven se produce porque no hay familia. Se ha perdido el contexto familia. Ya no es papá el que trabaja, ahora es papá y mamá. ¿Con quién se quedan los hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde pasan el día? Pero no es eso solo, se agrega algo más. De cada 3 hogares hoy 2 están en divorcio. Entonces, ¿cuáles son los padres que tienen los hijos? Muchos hogares con padres divorciados. Entonces la rebeldía está originada por un dolor interno. El alma del joven sufre, pero no sabe expresar un joven ese dolor. ¿Y cómo lo expresa? Con la rebeldía. Okay. Y también podemos decir que cada hogar tiene una persona extraña sentada en su living room 24 horas por día, que se llama televisor. Entonces, como los padres están tan ocupados, prefieren que sus hijos pasen el tiempo delante del televisor y usarlo como babysitter. Y entonces, o una niñera. Y entonces los niños, claro, ellos no saben escoger porque son inmaduros qué es lo que están mirando. Y justamente hay unos cartoons, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero que no enseñan cosas muy buenas a los niños. Entonces los niños van absorbiendo todo lo que van mirando en la televisión y después ellos lo ponen en práctica. Y no solamente eso, que a través de la televisión hay ciertos métodos que están usando las compañías que hacen esos tipos de dibujos animados que son que los vuelven adictos a los niños a verlos. Entonces, niños y jóvenes están detrás de esos programas constantemente y después, por supuesto, ellos creen ser parte de ese personaje y lo aplican a su vida diaria. Y eso lo hemos visto muchas veces en crímenes que han cometido los niños. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, entonces, no puedo ver televisión, mis hijos no pueden ver televisión, mi vida va a estar aburrida, ¿qué hacemos? Claro, no podemos cerrarle las puertas a todo, porque no todo es malo, pero al no tener otra vez el contexto del hogar, ¿quiénes son los que están guiando a sus hijos bajo qué patrones? Claro. Si los padres no tienen principios, si los padres no tienen patrones, ¿cómo guían a sus hijos? Entonces, si los padres no entienden, sus hijos menos van a entender. Y ellos lo que ven lo asimilan como que es bueno, pero en realidad no es bueno. Ok, vamos a un ejemplo. Tenemos, vamos a suponer, una familia que, tienen 2 teenagers y estos teenagers ya están bien rebeldes y no quieren obedecer a sus padres ya no tienen el control de sus hijos. ¿Es muy tarde? No creo, pero hay un principio que calma la rebeldía o cualquier otro elemento que se podría ver en una persona, y es el amor. Yo creo que si los padres se preocupan por ese joven, más de preocuparse por adquirir una casa más o por adquirir un automóvil más, dejar de lado aquellas cosas que son perecederas en esta vida y ocuparse más por la familia, que es de más valor, y especialmente los hijos, que son un regalo
de parte de Dios y son transitorios en esta vida, porque después ellos se van de la casa, ¿verdad? Y son un regalo que son momentáneos y necesitamos disfrutarlos y emplear nuestro tiempo en ellos. Bien, buenas noticias. Como había dicho, vamos a tomar unos momentos en los próximos, no sé, 5 o 6 programas, hablando específicamente de la familia. Yo me recuerdo en los tiempos de mis padres, cuando yo era pequeño, bueno, casi ni se escuchaba del divorcio, casi ni se escuchaba de muchas de las cosas que se están viendo hoy en día, que son, bueno, ya para mí es una crisis que está sufriendo la familia. ¿Por qué están pasando esas cosas? Bueno, es interesante, no solamente hay cambios tecnológicos, sino también hay cambios en el orden familiar. Son muchas las razones. Una de las razones es el avance tan rápido también de las cosas como han modernizado últimamente. La familia se ha modernizado. Hace 40 años atrás, los problemas que tenemos hoy en día existían en esos tiempos, pero no sabíamos cómo dialogar, no sabíamos cómo comunicar o cómo tratar con esos problemas, o ahora estamos hablando de unos problemas completamente diferentes a lo que existía hace años atrás. Bueno, yo creo que lo que mi esposo dijo es cierto, los valores han cambiado. Porque yo recuerdo que mis padres sí discutían, pero nunca hablaron de divorcio. Y hoy parecería ser que, bueno, dejamos un dentífrico destapado y ya nos molestó y queremos atravesar por el divorcio, ¿no es cierto? Porque nos falta la paciencia, la constancia, o porque quizás ya nos hemos olvidado de lo que hemos prometido en el altar. El divorcio, lo que nosotros como consejeros también matrimoniales, lo que hemos notado es la creciente entrada de quizás lo que podemos llamar el adulterio. Vamos a usar la palabra literal, ¿verdad? El adulterio que se está produciendo hoy en el hogar, tanto sea por ambos lados, ¿verdad? Por parte del hombre como de la esposa. El adulterio ha llegado y el factor del adulterio puede ser muchas razones. El factor del adulterio se inicia en los cambios, como hablamos antes, cambios tecnológicos, pero ahora cambios hogareños, cambios de estructuras del hogar, que el hombre trabaja, la mujer trabaja, 100%. No es que esté malo que la mujer trabaje, como dijimos antes, no es el hecho de que la mujer no tiene que trabajar, pero hay un exceso de trabajo. Claro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es bueno trabajar, pero no excesivamente. A la mujer se le fue dado una labor importante dentro del matrimonio, pero no tanto el esfuerzo en el trabajo. Y hoy sí, hoy 100% el hombre por un lado, la mujer por el otro, tienen las oportunidades fuera de la casa, se presentan las posibilidades más grandes de adulterio, y eso es una de las causas más grandes de divorcio. El adulterio, el otro lado, es el dinero. Son los dos factores más fuertes que causan hoy un divorcio. ¿Y por qué el dinero? El dinero puede ser dos factores: el excesivo dinero, la excesiva cantidad de dinero, o el no tener dinero. Quiere decir que no hay balance, no hay términos medios. O hay mucho dinero y viene la causa del divorcio porque ya uno como que lo consigue todo teniendo todo el dinero, ¿verdad? O el no tener nada de dinero, hablábamos nosotros como la desaparición de la clase media, casi en el mundo está desapareciendo. O hay pobres o hay ricos. Y entonces esos dos polos están causando ese estrago que es el divorcio, ¿verdad? También yo creo que en cuanto al adulterio se refiere, ¿no? Hoy vivimos vidas tan agitadas que ya no tenemos tiempo para dedicarnos el uno al otro. Y ya de por sí Dios nos creó a nosotros diferentes, hombre y mujer, no solamente mirándonos físicamente, por supuesto porque podemos ver la diferencia, pero también nos creó espiritualmente diferentes. El hombre es visual y el hombre es práctico. Y la mujer es audible y la mujer es emocional. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, quizás el hombre, como es práctico, es el cumpleaños de su esposa y se le rompió el vacuum cleaner. Y para su cumpleaños le regala un vacuum cleaner y la esposa no estaba esperando eso porque ella es emocional. Ella estaba una aspiradora, exactamente. Claro, sí. Entonces estaba esperando un ramo de flores, estaba esperando una joya, estaba esperando una tarjeta, cosas que llenan nuestra parte emocional. Ahora, debido a que la mujer es emocional,
necesita que el esposo le diga palabras bonitas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el hombre está tan ocupado fuera de la casa y cree que con trabajar 8 horas, 10 horas o 2 trabajos y traer el cheque a la casa, ya cumplió su función. Y no es así. Entonces, no le dice palabras bonitas a su esposa. La esposa sale a trabajar y nunca falta quien se las diga, claro, fuera de la casa. Claro. Entonces, claro, la mujer al ser emocional dice, bueno, para mi esposo entonces yo no soy atractiva, yo no soy bonita, no me dice nunca nada lindo, al contrario todo lo negativo, y esta persona que yo encuentro afuera me está diciendo palabras bonitas, quiere decir que yo todavía tengo valor. Entonces comienzo a tener, o se comienza a tener, una relación con la otra persona que parecería ser inocente, hasta que después se llega, por supuesto, al adulterio. Con eso, ¿cómo podemos presentarles a los que nos están viendo en este momento una solución? A todos nos gusta lo bueno y queremos buscar una solución linda, pero para eso tenemos que averiguar el ingrediente. Si yo quiero saber de cómo fue hecha esa comida, tengo que averiguar qué le puso, qué le colocó, dónde consiguió este elemento para que el sabor sea tan bueno. Lo mismo ocurre con nosotros, el ser humano. Tenemos que saber a quién nos hizo, quién nos creó y de qué manera hemos sido creados. Exacto. Porque cuando vemos a un hombre, una mujer, diferenciamos sexo. Este es hombre, esta es mujer. Pero ahí nos quedamos y nos basamos más en el sexo que en la creación de la humanidad. ¿Cómo fue hecha? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo ha diseñado? ¿O somos producto del mono? ¿De dónde? Bueno, ¿no? hay algo que yo aprendí, ¿no? Por experiencia y me sirvió mucho. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, viene con un manual, ¿verdad? Claro que sí. Cuando ese artefacto eléctrico se descompone, aún si llamamos a un técnico, el técnico tiene que mirar el manual del fabricante para poder saber qué pieza tiene que reemplazar. Bueno, si lo transportamos al área espiritual, es exactamente lo mismo. El fabricante es Dios, del ser humano. El manual de instrucciones es la Biblia. Entonces yo puedo tener mi propio manual y yo lo he usado mucho. Por eso quiero decirle a todos los que nos están viendo por televisión que es algo que yo misma apliqué en mi vida. Lo he usado por mucho tiempo, pero me di cuenta que mi propio manual no funciona. Entonces tuve que ir al manual del fabricante. Y cuando me enfrenté con el manual del fabricante, me di cuenta que tenía que cambiar ciertas piezas en mi vida. Tenía que dejar el orgullo de lado, el egoísmo de lado y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Que son difíciles. Exacto, no es fácil. Pero la Biblia nos promete que Dios va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar. Entonces yo lo he comprobado en mi vida y realmente sí es cierto y lo podemos recomendar, ¿verdad? Dios nos hizo tripartitos, eso es la incógnita de muchos. Cuando tú me ves a mí, yo te miro a mi esposa, vemos un ser humano, pero no entendemos cómo Dios nos creó y nos hizo tripartitos, o sea, en 3 partes. Si tú divides un cake en 3 partes, un postre en 3 partes, bueno, así nos hizo Dios a nosotros. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Lo que la gente mira es el cuerpo. Dios no mira el sexo. Nosotros sí miramos el sexo. Pero Dios no nos creó para funcionar en esas partes. Espíritu nos relaciona con Dios. El alma, que es el centro de nuestra mente, voluntad e intelecto, nos relaciona con el medio ambiente. Son mis emociones. Y el cuerpo es esta cajita, ¿verdad? Que viene del polvo va, que es la que está sosteniendo, o está el alma y el espíritu dentro de esta cuerpo, una cajita. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos desalineados? Dios nos hizo bien alineaditos, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, entonces vamos a funcionar bien porque entendemos el idioma espiritual. Pero si nosotros nos movemos por nuestras emociones, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios hoy en día? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué ella se va de la casa a dormir de la mamá? ¿O por qué hoy a la noche él duerme en una cama y ella duerme en otra cama? Duermen separados. ¿Por qué? En un cuarto él, en un cuarto ella. ¿Por qué? Porque se lastiman. Sus emociones son afectadas. Entonces, cuando uno se hiere en sus emociones, entonces ahí se produce, por supuesto, el enojo o la ira o la violencia, lo que sea. Entonces, si entendemos esa área
esa área, que nosotros no nos podemos mover emocionalmente, nos tenemos que mover en un contexto espiritual. Dios nos hizo a su imagen espiritual. Así es. Y si nosotros entendemos eso y nos alineamos a la perspectiva bíblica, entonces vamos a entender al matrimonio de otra manera. No nos atacamos nosotros mismos. El problema de los matrimonios es que se atacan en sus emociones ellos. Y entonces no viven una vida espiritual, que es lo que carece hoy en día, diríamos, en muchos matrimonios. Ahora, en cuanto a nuestras emociones, es cierto que nos herimos por cualquier cosa y muchas veces pensamos que nuestro esposo hace tal cosa porque nos quiere herir o porque no nos ama. Pero hay algo más que necesitamos saber y necesitamos decir. El hombre no ve más lo que tiene delante de sus ojos. Por ejemplo, si yo tengo el bote de basura en mi casa y quiero sacarlo a la calle, yo lo saco y lo dejo en la puerta de salida. Mi esposo pasa y sale por esa puerta, pero nunca vio ese bote que había que llevarlo hasta la calle. Y no es porque él me quiera herir a mí o porque no me ama o porque quiera hacerme daño, no, es que simplemente no lo vio. Y yo lo he comprobado, ¿no? Con mi esposo mismo, que un día llega y me dice, Elena, ¿sabes qué? Fui al closet o al guardarropas y no encontré el pantalón negro, ¿dónde está? Y mi esposa hace lo mismo conmigo. Exactamente, entonces yo me puse a pensar y dije, bueno... Muy grande, no solamente entre los esposos y esposas, sino también los hijos. Los hijos hoy en día son más rebeldes, más temprano en su edad, que lo que yo veía cuando yo era niño. Exacto. ¿Por qué están pasando esas cosas? Bueno, la palabra sería independencia. No somos dependientes unos de otros, sino más bien hoy se trabaja en un mundo independiente, donde antes mandaba el papá en la casa. En algunas casas manda la mamá, pero hoy en día mandan los hijos. Entonces la independencia que ha creado eso, que cada uno vive en un cuarto, ¿verdad? El cuarto del papá, este es el cuarto de la mamá y este es el cuarto del hijo. Y cuando llaman a las puertas y dicen que venga a atender el jefe de la casa, va el hijo a atender. El hijo responde, el hijo contesta si es que quiere el producto o no lo quiere. O sea, en muchos hogares hoy en día mandan los hijos, ¿no? Y esos son uno de los, pocos de los efectos que vemos hoy en día en las familias. ¿Cuáles son las causas? Algunas de esas causas que están formando... Bueno, como mi esposo dijo y habló acerca de la tecnología, yo creo que la música también es de mucha influencia sobre los jóvenes. Especialmente qué tipo de música se están escuchando, ¿no? Hay músicas que hablan de rebeldía, hay música que hablan mucho acerca de no someterse a sus padres o a las autoridades, y entonces todo eso va afectando el valor, digamos, familiar. Y ya los hijos van haciéndose rebeldes a sus padres, a sus maestros. Hemos visto la violencia en las escuelas, hemos visto cantidades de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque las prioridades y los valores han sido cambiados a través de los años. Ok. También vemos mucho abuso sexual en la familia de parte del papá y también vemos abuso físico. ¿Cuáles son algunas de esas causas? ¿Por qué está sucediendo eso en la familia? El abuso sexual, yo diría, mi opinión, ¿verdad?, es un poquitito el contexto cultural. Tenemos que entender que nuestra cultura, hablando de la cultura hispana, es una cultura que vive un poquitito atrasada en lo que realmente el área sexual se refiere. No ha sido enseñada el área sexual. Me acuerdo que mis padres, yo creo que mi esposo opina lo mismo, no nos han enseñado lo que realmente significa la procreación, ¿verdad? En el sentido bueno hablando, lo que es el área sexual, lo que es la intimidad. Y al no haber sido enseñada trae dificultades en el contexto matrimonial, porque actuamos un poquitito a veces como los animalitos, ¿verdad?, con sentidos, pero no más bien con inteligencia. ¿Qué hace una esposa que está siendo abusada físicamente por 5 o 10 años y bueno, piensa que se debe quedar con su esposo porque eso fue lo que ella prometió en el altar? ¿Qué hace una esposa? Bueno, yo creo que una de las cosas más urgentes que debería hacer es pedir consejería o tener una entrevista con alguien que le ayude. Porque no todos los casos son iguales, todos los casos son diferentes y cuando damos consejos no podemos generalizar. Claro. Tenemos que ir individualmente por cada uno.
Ahora, en cuanto a lo que dijo mi esposo de cerca del área sexual, es cierto, pero nosotros hemos notado por experiencia en el ministerio y también en consejería y en la vida, de que si un abuelo abusó, seguramente que el hijo también va a abusar. Es como un principio que ellos tienen que va yendo de generación a generación. Y eso es algo que lo tenemos que tomar con importancia en estos días y observar nuestras familias, nuestros antepasados, de qué manera actuaron, cuáles fueron sus patrones y comenzar desde la niñez, porque cuando atravesamos por problemas no se desarrolla cuando somos adultos. Todos nuestros problemas comienzan en la niñez. Cómo fuimos criados, cómo fueron nuestros padres, qué frustraciones ellos tenían, por qué frustraciones hemos atravesado nosotros. Entonces tenemos que ir desde atrás. Es muy difícil generalizar. Síntomas que vemos hoy en día, otra vez como estábamos hablando, yo veo que nuestra generación está más avanzada, más joven de como estábamos antes, y estábamos hablando de la tecnología. Ahora se ve mucho, hablamos de la música. Sí. Quiero hablar un poquito acerca más de eso, porque el mundo secular no quiere darle crédito a lo que se ve ni lo que se escucha. Dicen que eso no tiene nada que ver, que los padres tienen que controlar lo que los hijos ven y lo que los hijos escuchan, y dicen que no hay influencia. Y yo estoy en desacuerdo con eso, porque ya vemos muchas películas para los niños que se ven cosas que no se deberían ver, y los niños empiezan a imitar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Le echamos la culpa a Hollywood? ¿Le echamos la culpa a lo secular? ¿Qué son algunas de las consecuencias o problemas que estamos viendo? La rebeldía en un joven se produce porque no hay familia. Se ha perdido el contexto familia. Ya no es papá el que trabaja, ahora es papá y mamá. ¿Con quién se quedan los hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde pasan el día? Pero no es eso solo, se agrega algo más. De cada 3 hogares, hoy 2 están en divorcio. Entonces, ¿cuáles son los padres que tienen los hijos? Muchos hogares con padres divorciados. Entonces, la rebeldía está originada por un dolor interno. El alma del joven sufre, pero no sabe expresar un joven ese dolor. ¿Y cómo lo expresa? Con la rebeldía. Y también podemos decir que cada hogar tiene una persona extraña sentada en su living room 24 horas por día, que se llama televisor. Entonces, como los padres están tan ocupados, prefieren que sus hijos pasen el tiempo delante del televisor y usarlo como babysitter. Y entonces, o una niñera. Y entonces los niños, claro, ellos no saben escoger porque son inmaduros qué es lo que están mirando. Y justamente hay unos cartoons, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero que no enseñan cosas muy buenas a los niños. Entonces los niños van absorbiendo todo lo que van mirando en la televisión y después ellos lo ponen en práctica. Y no solamente eso, que a través de la televisión hay ciertos métodos que están usando las compañías que hacen esos tipos de dibujos animados, que son que los vuelven adictos a los niños a verlos. Entonces, niños y jóvenes están detrás de esos programas constantemente y después, por supuesto, ellos creen ser parte de ese personaje y lo aplican a su vida diaria. Y eso lo hemos visto muchas veces en crímenes que han cometido los niños. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, entonces, no puedo ver televisión, mis hijos no pueden ver televisión, mi vida va a estar aburrida, ¿qué hacemos? Claro, no podemos cerrarle las puertas a todo, porque no todo es malo, pero al no tener otra vez el contexto del hogar, ¿quiénes son los que están guiando a sus hijos bajo qué patrones? Claro. Si los padres no tienen principios, si los padres no tienen patrones, ¿cómo guían a sus hijos? Entonces, si los padres no entienden, sus hijos menos van a entender. Y ellos lo que ven lo asimilan como que es bueno, pero en realidad no es bueno. Ok, vamos a dar un ejemplo. Tenemos, vamos a poner una familia que, tienen 2 teenagers y estos teenagers ya están bien rebeldes y no quieren obedecer a sus padres ya no tienen el control de sus hijos. ¿Es muy tarde? No creo, pero hay un principio que calma la rebeldía o cualquier
otro elemento que se podría ver en una persona, y es el amor. Yo creo que si los padres se preocupan por ese joven, más de preocuparse por adquirir una casa más o por adquirir un automóvil más, dejar de lado aquellas cosas que son perecederas en esta vida y ocuparse más por la familia, que es de más valor, y especialmente los hijos, que son un regalo de parte de Dios y son transitorios en esta vida, porque después ellos se van de la casa, ¿verdad? Y son un regalo que son momentáneos y necesitamos disfrutarlos y emplear nuestro tiempo en ellos. Aquí en Buenas Noticias, como había dicho, vamos a tomar unos momentos en los próximos, no sé, 5 o 6 programas, hablando específicamente de la familia. Yo me recuerdo en los tiempos de mis padres, cuando yo era pequeño, bueno, casi ni se escuchaba del divorcio, casi ni se escuchaba de muchas de las cosas que se están viendo hoy en día, que son, bueno, ya para mí es una crisis que está sufriendo la familia. ¿Por qué están pasando esas cosas? Bueno, es interesante, no solamente hay cambios tecnológicos, sino también hay cambios en el orden familiar. Son muchas las razones. Una de las razones es el avance tan rápido también de las cosas como han modernizado últimamente. La familia se ha modernizado. Hace 40 años atrás, los problemas que tenemos hoy en día existían en esos tiempos, pero no sabíamos cómo dialogar, no sabíamos cómo comunicar o cómo tratar con esos problemas, o ahora estamos hablando de unos problemas completamente diferentes a lo que existía hace años atrás. Bueno, yo creo que lo que mi esposo dijo es cierto, los valores han cambiado. Porque yo recuerdo que mis padres sí discutían, pero nunca hablaron de divorcio. Y hoy parecería ser que, bueno, dejamos un dentífrico destapado y ya nos molestó y queremos atravesar por el divorcio, ¿no es cierto? Porque nos falta la paciencia, la constancia, o porque quizás ya nos hemos olvidado de lo que hemos prometido en el altar. El divorcio, lo que nosotros como consejeros también matrimoniales, lo que hemos notado es la creciente entrada de quizás lo que podemos llamar el adulterio. Vamos a usar la palabra literal, ¿verdad? El adulterio que se está produciendo hoy en el hogar, tanto sea por ambos lados, ¿verdad? Por parte del hombre como de la esposa. El adulterio ha llegado, y el factor del adulterio puede ser muchas razones. El factor del adulterio se inicia en los cambios, como hablamos antes, cambios tecnológicos, pero ahora cambios hogareños, cambios de estructuras del hogar, que el hombre trabaja, la mujer trabaja, 100%. No es que esté malo que la mujer trabaje, como dijimos antes, no es el hecho de que la mujer no tiene que trabajar, pero hay un exceso de trabajo. Claro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, es bueno trabajar, pero no excesivamente. A la mujer se le fue dado una labor importante dentro del matrimonio, pero no tanto el esfuerzo en el trabajo. Y hoy sí, hoy 100% el hombre por un lado, la mujer por el otro, tienen las oportunidades fuera de la casa, se presentan las posibilidades más grandes de adulterio, y eso es una de las causas más grandes de divorcio. El adulterio, el otro lado, es el dinero. Son los dos factores más fuertes que causan hoy un divorcio. ¿Y por qué el dinero? El dinero puede ser dos factores: el excesivo dinero, la excesiva cantidad de dinero, o el no tener dinero. Quiere decir que no hay balance, no hay términos medios. O hay mucho dinero y viene la causa del divorcio porque ya uno como que lo consigue todo teniendo todo el dinero, ¿verdad? O el no tener nada de dinero, hablábamos nosotros como la desaparición de la clase media, casi en el mundo está desapareciendo. O hay pobres o hay ricos. Y entonces esos dos polos están causando ese estrago que es el divorcio, ¿verdad? También yo creo que en cuanto al adulterio se refiere, ¿no? Hoy vivimos vidas tan agitadas que ya no tenemos tiempo para dedicarnos el uno al otro. Y ya de por sí Dios nos creó a nosotros diferentes, hombre y mujer, no solamente mirándonos físicamente, por supuesto porque podemos ver la diferencia, pero también nos creó espiritualmente diferentes. El hombre es visual y el hombre es práctico. Y la mujer es audible y la mujer es emocional.
¿Dónde están las diferencias? Bueno, quizás el hombre, como es práctico, es el cumpleaños de su esposa y se le rompió el vacuum cleaner. Y para su cumpleaños le regala un vacuum cleaner y la esposa no estaba esperando eso porque ella es emocional. Ella estaba una aspiradora, exactamente. Claro, sí. Entonces estaba esperando un ramo de flores, estaba esperando una joya, estaba esperando una tarjeta, cosas que llenan nuestra parte emocional. Ahora, debido a que la mujer es emocional, necesita que el esposo le diga palabras bonitas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy el hombre está tan ocupado fuera de la casa y cree que con trabajar 8 horas, 10 horas o 2 trabajos y traer el cheque a la casa, ya cumplió su función. Y no es así. Entonces, no le dice palabras bonitas a su esposa. La esposa sale a trabajar y nunca falta quien se las diga fuera de la casa. Entonces, claro, la mujer, al ser emocional, dice, bueno, para mi esposo, entonces yo no soy atractiva, yo no soy bonita, no me dice nunca nada lindo, al contrario, todo lo negativo. Y esta persona que yo encuentro afuera me está diciendo palabras bonitas, quiere decir que yo todavía tengo valor. Entonces comienzo a tener, o se comienza a tener, una relación con la otra persona que parecería ser inocente, hasta que después se llega, por supuesto, al adulterio. Con eso, ¿cómo podemos presentarles a los que nos están viendo en este momento una solución? A todos nos gusta lo bueno y queremos buscar una solución linda, pero para eso tenemos que averiguar el ingrediente. Si yo quiero saber de cómo fue hecha esa comida, tengo que averiguar qué le puso, qué le colocó, dónde consiguió este elemento para que el sabor sea tan bueno. Lo mismo ocurre con nosotros, el ser humano. Tenemos que saber a quién nos hizo, quién nos creó y de qué manera hemos sido creados. Porque cuando vemos a un hombre, una mujer, diferenciamos sexo. Este es hombre, esta es mujer. Pero ahí nos quedamos y nos basamos más en el sexo que en la creación de la humanidad. ¿Cómo fue hecha? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo ha diseñado? ¿O somos producto del mono? ¿De dónde? Bueno, ¿verdad? hay algo que yo aprendí, ¿no? Por experiencia y me sirvió mucho. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, viene con un manual, ¿verdad? Claro que sí. Cuando ese artefacto eléctrico se descompone, aún si llamamos a un técnico, el técnico tiene que mirar el manual del fabricante para poder saber qué pieza tiene que reemplazar. Bueno, si lo transportamos al área espiritual, es exactamente lo mismo. El fabricante es Dios, del ser humano. El manual de instrucciones es la Biblia. Entonces yo puedo tener mi propio manual y yo lo he usado mucho. Por eso quiero decirle a todos los que nos están viendo por televisión que es algo que yo misma apliqué en mi vida. Lo he usado por mucho tiempo, pero me di cuenta que mi propio manual no funciona. Entonces tuve que ir al manual del fabricante. Y cuando me enfrenté con el manual del fabricante me di cuenta que tenía que cambiar ciertas piezas en mi vida. Tenía que dejar el orgullo de lado, el egoísmo de lado y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Que son difíciles. Exacto, no es fácil. Pero la Biblia nos promete que Dios va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar. Entonces yo lo he comprobado en mi vida y realmente sí es cierto y lo podemos recomendar, ¿verdad? Dios nos hizo tripartitos, eso es la incógnita de muchos. Cuando tú me ves a mí, yo te miro a mi esposa, vemos un ser humano, pero no entendemos cómo Dios nos creó y nos hizo tripartitos, o sea, en 3 partes. Si tú divides un cake en 3 partes, un postre en 3 partes, bueno, así nos hizo Dios a nosotros. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Lo que la gente mira es el cuerpo. Dios no mira el sexo. Nosotros sí miramos el sexo. Pero Dios nos creó para funcionar en esas partes. Espíritu nos relaciona con Dios. El alma, que es el centro de nuestra mente, voluntad e intelecto, nos relaciona con el medio ambiente. Son mis emociones. Y el cuerpo es esta cajita, ¿verdad? Que viene del polvo va, que es la que está sosteniendo, o está el alma y el espíritu dentro de esta cuerpo. Una cajita. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos desalineados? Dios nos hizo bien alineaditos, espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, entonces vamos a funcionar bien porque entendemos el idioma espiritual. Amén. Pero si nosotros nos movemos por nuestras emociones, ¿qué es lo que está pasando en los matrimonios hoy en día? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué ella se va de la casa a dormir de la mamá?
¿O por qué hoy a la noche él duerme en una cama y ella duerme en otra cama? Duermen separados. ¿Por qué? En un cuarto él, en un cuarto ella. ¿Por qué? Porque se lastiman. Sus emociones son afectadas. Entonces, cuando uno se hiere en sus emociones, entonces ahí se produce, por supuesto, el enojo o la ira o la violencia, lo que sea. Entonces, si entendemos esa área, que nosotros no nos podemos mover emocionalmente, nos tenemos que mover en un contexto espiritual. Dios nos hizo a su imagen espiritual. Así es. Y si nosotros entendemos eso y nos alineamos a la perspectiva bíblica, entonces vamos a entender al matrimonio de otra manera. No nos atacamos nosotros mismos. El problema de los matrimonios es que se atacan en sus emociones ellos. Y entonces no viven una vida espiritual, que es lo que carece hoy en día, diríamos, en muchos matrimonios. Ahora, en cuanto a nuestras emociones, es cierto que nos herimos por cualquier cosa y muchas veces pensamos que nuestro esposo hace tal cosa porque nos quiere herir o porque no nos ama. Pero hay algo más que necesitamos saber y necesitamos decir. El hombre no ve más lo que tiene delante de sus ojos. Por ejemplo, si yo tengo el bote de basura en mi casa y quiero sacarlo a la calle, yo lo saco y lo dejo en la puerta de salida. Mi esposo pasa y sale por esa puerta, pero nunca vio ese bote que había que llevarlo hasta la calle. Y no es porque él me quiera herir a mí, o porque no me ama, o porque quiere hacerme daño. No, es que simplemente no lo vio. Y yo lo he comprobado, ¿no? Con mi esposo mismo, que un día llega y me dice, Elena, ¿sabes qué? Fui al closet o al guardarropas y no encontré el pantalón negro, ¿dónde está? Y mi esposa hace lo mismo conmigo. Exactamente. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno,